Entre eso tenemos los cationes inorgánicos. Entonces, con todos ellos, el agua puede formar enlaces por puentes de hidrógeno. En otras palabras, el agua lo puede disolver, disociar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctora. Con aniones inorgánicos. No solo con sodio, sino con cloruro, fosfato, bicarbonato, con catión orgánico como amina, aniones orgánicos como carboxilato, o sea, con todas estas sustancias, miren, que tienen carga. Por eso decimos iónicos, iones. ¿Ya? Carga, 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 acá tiene carga, 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 carga. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes puede disolver el agua? ¿O ser solvente el agua? ¿Con qué sustancia dijimos? Así en general, compuestos Iónicos. compuestos polares. Ok. Compuestos polares son polares, o sea, pero no son iónicos, no tienen carga. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? Alcohol. Eso, alcohol, aldehído, cetona. Este es el alcohol etílico. Aldehído, cetona. Entonces, el agua puede. ¿Qué enlace es este? Puente de hidrógeno. Eso, puede formar enlaces por puente de hidrógeno con alcohol, con aldehído, con cetona. Demos ejemplo de la vida, a ver. Algunos de ustedes seguramente, ¿no? Han ido con sus compañeros de promoción, se han ido a una plazolita antes de llegar al colegio o saliendo del colegio, y a veces se preparan algo, ¿no ves? ¿Qué me dijeron ayer? Un nombre me dieron, que era Chimbo. ¿qué era? Chimbomín. ¿Con qué se prepara? A ver. Es soda, A ver pilifrut la y receta. alcohol. Eso. Soda, pilifrut y alcohol. Soda, pilifrut y alcohol. ¿Chimbo qué? Chimbombín se llama. Chimbombín. Y si fuera solamente alcohol y agua. Cuilipi creo que le dicen. Eso es. Así es. ¿Ya? Pero para que se den cuenta ustedes, si yo tengo un alcohol etílico al 96%, que es lo que vienen en los frasquitos así con tapita azul, ¿no es? Y yo lo quiero diluir, bajar la concentración, ¿con qué lo mezclo? Quiero al 40%, ¿con qué lo mezclo? Con agua. Con agua, ¿no ves? Y el agua entonces puede disolver al alcohol. Nosotros lo llamamos rebajar o bajar la concentración, ¿no ves? Así como es, por ejemplo, un alcohol para hacer análisis, que yo lo utilice, por ejemplo, para hacer un Papa Nicolau, tiene que ser un etanol absoluto, se llama, 100%. El que viene en el comercio, 96%. Pero el que viene inclusive en las bebidas alcohólicas que se toma no es puro, sino viene un whisky 40%, vodka 40%, ron 40% o 40 grados alcohólicos, vino un 11%, cerveza 5%, hay cerveza un poquito más, ¿no? 8% y etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene alcohol, pero tiene también agua. Entonces, puede el agua disolver, diluir al alcohol, aldehído, cetona. Ejemplo de los aldehídos, por ejemplo, el formaldehído o el formol, el comercial, el que se compra, el más concentrado es 40. Si usted quiere utilizarlo para conservar parásitos, al 10%. ¿Quiere conservar los cadáveres? Utiliza una mezcla de agua, alcohol, formol y sal. Está utilizando formol al 4%. ¿Se entiende, no? Entonces, esa dilución no es más que la capacidad
de que el agua puede formar enlaces por puente de hidrógeno con esa determinada sustancia. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Doctora, una pregunta. Sí, diga. En cuestión de bajar la concentración, dijo que es con agua. Aparte de ese compuesto, puede ser otro para bajar en cuestión de los alcoholes, digamos, para bajar la concentración. Es que el agua es el solvente universal. Y en todo va a haber agua. Si usted dice soda, la soda tiene agua. Es el agua de la soda la que lo va a diluir al alcohol. ¿Se entendió? Ah, ya, muy bien, gracias. ¿Ok? O sea, puede hacerlo con leche si quiere usted, pero la leche tiene agua. ¿Se entendió? Claro. Es el agua puede llamarse soda pilfru, no sé qué, chimbombín, creo algo así, o yo ya le cambié el nombre, pero Sí, era la mezcla de, dijo su compañero, pilfru, soda y alcohol, ¿no? ¿Ok? El alcohol casi está puro porque el alcohol si lo compra en frasco 96%, pero el pilfru tiene agua, la soda tiene agua. ¿Qué diluyó? El agua. ¿Sí? Yo pensaba que era por lo dulce que le bajaba la intensidad al alcohol. No, ahora ya sabe que no es el dulce, es Es el agua. el agua. el agua. ¿Se entendió? Usted Sí, puede doctora. echarle al alcohol puro dulce, pero va a seguir siendo alcohol. Pero usted le agrega agua, ahí lo diluye. ¿Por qué? ¿Y qué dijimos que era dilución? La capacidad de unirse. Esa unión se lleva gracias ¿a qué? Al hidrógeno y No, el no, no, oxígeno. a ver. Enlace de hidrógeno. Eso, el enlace por puente Puente de hidrógeno. Hidrógeno. ¿Entre quiénes se da? Como es por atracción de cargas, tiene que ser necesariamente. Si este es hidrógeno, tiene carga positiva. ¿Con qué? Con el oxígeno del agua. Mira, este tiene oxígeno. ¿Con qué se tiene que unir? Con el hidrógeno del agua. No. Es atracción electrostática, atracción de carga. ¿Dudas? Creo que se lo estoy, a pesar de que estamos con todos los inconvenientes y estamos virtual, pero los estoy explicando como a niños. Y estoy gritando cuando no tenía ni que gritar porque, si se dan cuenta, estoy bien resfriada, ¿no? Ya estoy un poquito mejorando. Pero no quería pasar a no gritar, pero igual sigo gritando. A ver, quiero que me digan si tienen dudas para no avanzar, no seguir avanzando y ver cómo aclaro sus dudas. Pero si ya está clarito, seguimos. Doctora, una Diga. pregunta. ¿Por qué esos compuestos no son iónicos? Miren, no Solo, tienen carga, mm, no tienen carga. ya, ¿Sí? ¿Ok? Ya, muy bien. sí. ¿Otra? ¿Otra duda que tengan? Ya, sigo entonces. Entonces, forman soluciones estables. ¿Por qué? Estas sustancias son hidrófilas, porque puede combinarse o tiene afinidad por el agua. Ahora, el agua jamás puede disolver o unirse a estas sustancias denominadas compuestos polares o apolares, perdón. ¿Ya? Porque en sí estas sustancias están tan firmemente unidos, sus átomos de esas moléculas tan firmemente unidos, forman enlaces covalentes bien firmes, que no puedes romperlo. Y esas sustancias son los hidrocarburos. A ver, ¿cuáles? Como por ejemplo, ¿cuáles? Nombre. Gas, gasolina. ¿Qué más? Metano. No, no, no. Hidrocarburo. Petróleo. ¿Etanol? Ya. ¿Aceite? Etanol es alcohol, el etanol es alcohol, el aceite es una grasa. Hidrocarburo. Gasolina, queroseno, diésel. ¿Ya? En general le decimos petróleo, No pero manejan. Alquitrán. alquitrán también, ¿ya? Con esa sustancia, el agua las puede disolver, no. ¿Puede formar enlaces por puente de hidrógeno? No. ¿Se entendió? Entonces son prácticamente insolubles con el agua.
estas sustancias se conocen como hidrófobas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen afinidad por el agua. No pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Se entendió? Si digo hidrocarburo, ya saben, todos los nombres, queroseno, gasolina, diésel, ¿ya? Etanol no, el etanol es alcohol. Y el alcohol, vimos, este es el etanol. Alcohol etílico o etanol también. Es un alcohol. Ese sí forma enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Es que debe ser porque en las gasolineras venden etanol, ¿no? Por eso pensó. Un gol. Ok. Bueno, Uy, ahora hay sustancias que se denominan anfipáticas. ¿Ya? Anfipáticas. Sustancia que en las mismas moléculas poseen grupos hidrófobos e hidrófilos. ¿Ya? Entonces, en la misma molécula va a haber una parte que tiene afinidad por el agua y otra parte que no tiene afinidad por el agua. La parte que tiene afinidad por el agua se denomina hidrofílica o hidrófilos. Y la parte que no tiene afinidad por el agua se denomina hidrofóbica o hidrófobos. ¿Ya? Entonces, a esta sustancia se las denomina compuestos anfipáticos. Ejemplo, hay varios: fosfolípidos, sales de ácidos grasos de cadena larga. Ahora, con estas sales de ácidos grasos de cadena larga se pueden formar jabones. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se forman, ¿ya? Ahora, entonces, a esta sustancia ya le dije, ¿no? Reciben varios nombres. Anfifílica, anfipática, ¿ya? Miren aquí. ¿Se acuerdan de la representación de la membrana celular? Representaba, ¿no ve? Con una cabecita polar y una cadena hidrocarbonada que es apolar. Polar, hidrofílica, casi se supone que hay agua. Apolar, hidrofóbica, que no tiene afinidad. Miren, por ejemplo, este es un ácido graso, el ácido palmítico, un ácido de 10 átomos de carbono, ¿ya? Toda esta cadena larga hidrocarbonada. ¿Por qué vuelvo a decir hidrocarbonada? ¿Se acuerdan los hidrocarburos? Los hidrocarburos son carbono, hidrógeno, ¿ya? Entonces, hidrocarbonada es apolar. Esto de acá. Esto es esto. Cadena hidrocarbonada. Apolar. Y esta partecita, que es pequeña, que vendría a ser la cabecita, es el grupo funcional carboxilo, por ejemplo. Esta sí tiene afinidad por el agua, por este hidrógeno que quedó solito. ¿Ya? Entonces esta sería polar. Entonces, esta que es polar, decimos que es ¿otro nombre? ¿Podríamos decir? La cabeza polar es hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílica. Hidrofílica. ¿Eso qué significa? Que tiene afinidad. Que tiene afinidad por el agua. Muy bien. Y la parte que la cadena hidrocarbonada es apolar. Hidrofóbica. ¿Tiene afinidad por el agua? No, repele el agua. no, hidrofóbica no tiene. Ok, muy bien. Ya, entonces, ¿qué se llamaría toda la sustancia que tiene una parte polar y una parte apolar? Anfipática. Es. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Sigamos. Ahora, si la molécula anfipática, mire, hay varias moléculas, ¿no es? Estas moléculas anfipáticas se encuentran al interior del agua, forman micelas. ¿Cómo me doy cuenta yo? A ver, ¿quién ha hecho sopita alguna vez? Con huesito, póngale. Una sopa. Chicas, chicos, ¿alguna vez han hecho una sopita? Sí, verdad. Ya. Sí. Cuando está grasosa la carnecita y cuando está hirviendo, arriba en la superficie, ¿qué se ve? Le estoy diciendo un Grasa. huesito, grasita. Pero ¿cómo se ve la grasa?
Como gotitas de Como grasa. eso, como gotita, ¿no ves? Entonces forman las micelas. Y cuando se enfría, totalmente se enfría, peor si lo mete en la heladera, ¿cómo queda eso? Bolitas. Una Manteca. capa a veces, ¿no ves? Capa de grasa. La grasa tiene menor densidad que el agua, entonces siempre está en la superficie. Pero cuando está hirviendo, forma esta gotita. Pero en nuestro interior, cuando nosotros consumimos alimentos grasosos, ¿no ves? Póngale, por ahí la estructura va a ser grande, pero no va a poder atacarla encima. Entonces, ¿qué hacen nuestras sales biliares que llegan al intestino? Emulsifican las grasas, forman estas micelitas más chiquititos. ¿Para qué? Para que las enzimas vengan y ataquen y puedan digerirse las grasas y luego absorberse. O sea, en otras palabras, romper, pues, ¿no? Para que luego se absorban. Y pueden absorberse como ácido graso. Así. ¿Ya? Ya saben qué son micelas. Bueno, ahora, todos estos enlaces por puentes de hidrógeno, dijimos, nos daba varias propiedades físico-químicas al agua. Una de ellas era la acción solvente. Recapitulemos. Entonces, la acción solvente era la capacidad que tenía el agua de formar enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Con qué sustancia? Con el hidrógeno. No, antes. Compuestos iónicos. ¿Qué más? Compuestos polares no iónicos. Compuestos polares no iónicos. ¿Qué más? Compuestos anfipáticos. ¿Y con los apolares puede o no puede? No puede. No sé. No, definitivamente. ¿Ya? Eso no es activo. Ya, ok. Ahora, otra propiedad físico-química importante es la elevada fuerza de cohesión. También esta propiedad igual es llevada a cabo por las moléculas de agua, porque tienen esa capacidad de formar nuevamente, que dijimos, enlaces por puentes de hidrógeno entre ellos. ¿Ya? Entonces, estos puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua unidas, formando estructuras compactas que la convierten en un líquido casi incompresible. Usted, si tiene un recipiente de 10 litros, no le va a poder meter 15 litros de agua. 10 nomás. No se puede comprimir. ¿Ya? Elevada fuerza de adhesión. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de adhesión también está relacionada con los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y esto se da también entre moléculas de agua y otras moléculas que son polares. Ahora, junto con la fuerza de cohesión, esta fuerza de adhesión, pueden ser responsables del fenómeno denominado capilaridad. Para dar este ejemplo, podemos hacerlo. Nosotros tenemos un recipiente con agua. Le agrego yo un frasquito aquí, que tiene que estar abierto acá, ¿no? Y yo veo que la molécula de agua atrapa las paredes de ese recipiente y se llena. ¿Ya? Entonces se vendría a ser la fuerza de adhesión. Quiere decir que como que las moléculas de agua estuviera agarrándose por las paredes hasta alcanzar el nivel superior. Ahora, ¿por qué decimos capilaridad? Este principio lo vamos a ver nosotros cuando querramos hacer un hematocrito, por ejemplo. No sé si han hecho ustedes alguna vez en histología quizás. No. ¿No? ¿O le han hecho las pruebas a ustedes? Mire, en el pulpejo del dedo, en la parte externa, primero hacemos una abscesia con un alcohol embebido con un algodón embebido en alcohol, ¿ya? Limpiamos y con una lanceta hacemos una punción y va a caer gotitas de agua. Y el capilar es un tubito de vidrio, bien delgadito, que los dos orificios los tiene, o sea, no están cerrados, ¿ya? Usted agarra ese capilar, acerca hacia la gota que está saliendo de su dedito y solito se llena. Usted no aspira con la boca, solito se llena. Entonces, el agua de la sangre atrapa las paredes del capilar y se llena. ¿Ya?
Otra propiedad importante es el gran calor específico, ¿no? También está relacionado con los enlaces por puentes de hidrógeno. Aquí dice puentes de hidrógeno, ¿ya? Y estos puentes de hidrógeno se forman entre las moléculas de agua. Entonces el agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los enlaces por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura y así más o menos mantener la temperatura constante y hasta que nuestro sistema termorregulador pues pueda controlar. Un ejemplo, si vamos a un sauna, ya sea seco o a vapor, ¿cuánto creen que es la temperatura? Nuestra temperatura es 36,5, 37 grados centígrados, pero la temperatura del sauna, ¿nadie ha ido al sauna nunca? No. ¿Han entrado o no? Sí, Unos 65 grados, 60 grados debe ser, ¿no? Pero nosotros al instante no nos pasa nada y no se aumenta tan abismalmente nuestra temperatura corporal, porque ya con una temperatura de 40 grados nosotros interna, ¿no? No estamos bien, estamos mal. 42, ya charlando con San Pedro. ¿Se entiende? No se eleva la temperatura. Y la temperatura externa está a 60, gracias a nuestro sistema termorregulador, pero también al agua que tenemos al interior de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces no se eleva bruscamente. Otra propiedad físico-química, el elevado calor de vaporización. También esta propiedad es gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno. Entonces, estos son los responsables de que para evaporar el agua, primero se tenga que romper los enlaces por puentes de hidrógeno y posteriormente dotar a las moléculas de agua la suficiente energía cinética para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Esto se puede dar de forma espontánea, lo vemos nosotros en los ríos, pero si nosotros queremos acelerar el proceso y verlo, ¿qué necesitamos hacer? Ver que pase de la fase líquida a la gaseosa. ¿Aumentar la temperatura? Orientarlo. A ver, ¿cómo? Hervir el agua, pues, ¿no? Le aumentamos la temperatura, 100 grados centígrados, el agua hierve y se va evaporando, evaporando, evaporando. ¿Sí? Miren, altísima. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que eso ocurre con otras moléculas que son más grandes que el agua? ¿Necesitan semejante temperatura para poder vaporizarse? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. Se evapora el agua, de a poquito se evapora. ¿Ya? Se va a evaporar. Pero usted compara, deje un vaso con alcohol y un vaso con agua, usted lo deja el alcohol ahorita y vuelve en 2 horas, ¿será que pilla el mismo tanto de alcohol que dicen? Como No, que no. se desvanece. Se evapora más. Y si yo agarro y le pongo fuego al alcohol, Se no prende. solo se Se consume. Se Ajá, es combustión, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Se entiende, no? Mire, el agua es una molécula chiquitita. El alcohol, vuelvo hacia atrás para que vean el tamaño del alcohol, miren, aquí, solo para que vean ustedes el tamaño. Miren, todo esto es el alcohol. Este es etanol o alcohol etílico. Y miren el agua, pero este tiene un calor de vaporización mucho más alto. Esta es una estructura más grande, pero tiene un calor de vaporización más bajo. Entonces, todo esto que estamos viendo, estas propiedades físico-químicas que parecen extrañas para una molécula tan pequeña, son gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Se entendió? Sí. No se van a olvidar. Bueno, ahora, todas estas propiedades, las propiedades físico-químicas, a ver, recapitulemos cuáles eran. Acción solvente, solvente universal. ¿Cuál más? Cohesión. Elevada fuerza de cohesión. ¿Qué más? Elevada fuerza de adhesión. Gran calor específico. Y elevado Calor de vaporización. valor es de vaporización.
Todas esas propiedades físico-químicas están en relación a las funciones o a la importancia fisiológicas del agua. ¿Ya? Funciones bioquímicas o fisiológicas del agua. Miren, todas están relacionadas con sus propiedades físico-químicas, esas 5 que nombraba. Por ejemplo, función 1, pueden ser soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Propiedad solvente. Nosotros tenemos agua, dentro de la célula tenemos agua que dice sí o no. Sí. Sí, en el citoplasma hay. Dentro de las organelas citoplasmáticas hay agua. ¿Ya? Y ahí ocurre la reacción. Algunas en el citoplasma, otras en las organelas, por ejemplo, la mitocondria. ¿Ya? Bueno, esa propiedad de ser, o esa función de ser soporte o medio donde ocurren las reacciones, gracias a la propiedad solvente. Es el disolvente universal, es la sustancia que puede unirse a otras sustancias, disolverlo, ¿no? Gracias a su propiedad solvente. El amortiguador térmico, el agua es el amortiguador térmico por excelencia. ¿Gracias a qué propiedad? A su alto calor específico. Puede transportarse, el agua puede ser una vía de transporte de sustancias, gracias a esta propiedad solvente. A ver, ¿por dónde será que se transportan sustancias? ¿Qué dicen ustedes? Hay un tejido que conecta órganos con otros. Sangre. Eso, el tejido sanguíneo, hay agua, ¿no ve? Tiene elementos formes también, gracias a su propiedad solvente. Es lubricante amortiguadora del roce entre órganos. Van a ver ustedes que los órganos más importantes sí o sí tienen que tener, aunque sea poquito, pero tienen líquido. Por ejemplo, para que los pulmones no se colapsen, hay una membranita que lo protege, ¿verdad? ¿Qué se llama? Pleura. Y entre la pleura y el pulmón, ¿hay líquido o no hay? Tiene Sí. que haber, hay agua, líquido pleural. Aunque sea 50 ml, es importante. ¿Qué pasa si se llena? Ahí sí podemos producir un edema pulmonar, ¿no ves? Pero tiene que haber, aunque sea poquito, pero hay. En nuestro cerebro, ¿será que está bien pegado al hueso? ¿Sí o no? No. No, flota en un líquido. ¿Qué se llama ese líquido? Líquido Líquido cefalorraquídeo. Nuestro hueso entre hueso y hueso hay cartílago, pero a veces entre el cartílago y el hueso y el otro hueso con el otro cartílago están solitos ahí. ¿Qué dicen? No. Confrontado, No. no, ¿qué hay? Líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Entiende qué importante había sido el agua? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ya, obviamente que el líquido sinovial no va a tener solo agua, ¿no? Tiene líquido sinovial, tiene que tener sí o sí con trisulfato, tiene que tener ácido hialurónico, etc. ¿Ya? El agua favorece la circulación, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. ¿Ok? Y además el agua puede intervenir como reactivo en las reacciones del metabolismo. Vamos a ver esto más adelante, que el agua, si bien nosotros lo encontramos así en su estado líquido, pero el agua en nuestro organismo puede estar disociada o ionizada en sus compuestos iónicos. O sea, puede estar separada de 555 millones de moléculas de agua que podemos verla nosotros en su estado líquido. Una, aunque sea, la vamos a encontrar así, en su estado iónico, como hidrogeniones y como oxidril. ¿Ok? Inclusive gracias a esto de que encontramos esto lo llamamos protón también, ¿ya? Hidrogeniones, hidrógeno también se le dice. Este otro nombre tiene hidroxilo o oxidril, ¿ya? Gracias a esto es que podemos nosotros hacer, por ejemplo, las pruebas a través de resonancia magnética, porque eso es lo que va haciendo la máquina. Todo esto de acá.
¿Ya? ¿Les parece que haya otra? Entonces, y entre las propiedades térmicas del agua tenemos su punto de fusión es bajo, ¿no? Que pasa del estado líquido al estado sólido, ¿ya? Es 0 grados. Vamos con la grasa. Mire, la grasa tiene más cadena, 18 átomos de carbono, 20 átomos de carbono, hartos hidrógenos, hartísimos hidrógenos, y una molécula de agua chiquitita. Su punto de fusión de esa estructura más grande a temperatura ambiente sólido. ¿Me entienden? Pero tengo que bajar a 0 grados para que sea sólido. Punto de ebullición. Hierve recién a 100 grados centígrados. El aceite, menos. El alcohol, menos. Pues si usted le pone fuego, se arde, ¿no ve? Y un alto valor de vaporización. Para que se evapore, tiene que darle esta cantidad de calorías por gramo. Entonces, había sido unas características bien diferentes para la estructura que tiene el agua. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Tanto sus propiedades físico-químicas como su función y sus propiedades térmicas del agua, ¿a qué se debe? Fuentes de hidrógeno. Exactamente. Muy bien. ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, a ver, dicen así lo siguiente, ¿no? Cuando no hay dudas, o es que explicó tan bien que le entendimos todo, o no le entendimos nada. A ver, ¿en qué punto estamos? Se entendió todo. ¿Se entendió? Ah, ¿Seguro? sí. Se entendió. Muy bien. Esa es la idea, que se entienda, que ustedes estén atentos. Sé que no es lo mismo pasar virtual que presencial, pero bueno, ese es un esfuerzo para que creo que me quedó claro, ¿no? Si hay algo que corregir, si hay algo que ustedes no entienden y pueden preguntar, como han visto ustedes, las veces que quieran, se responde. ¿Ya? Estaban para mejorar siempre. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí porque ya creo que se me está terminando el tiempo también. Y bueno, ya van a ser las 9 de la noche, entonces les doy las gracias, jóvenes y señoritas, por la paciencia y nos vemos la siguiente semana. Ya la siguiente semana tomo examen, ¿ya? Sé que las listas quizás no la hayan, sus compañeros no lo hayan sacado tantas veces que hemos entrado y todo ese problema, no importa, no vamos a contarla, ya la siguiente sí contamos la asistencia, ¿ya? Entonces, Ya, doctora. les encargo que estudien, por favor, este tema, ¿ya? No es difícil, no está complicado y ustedes esmérense por ganar